¿sale? This call is now being recorded. Ahora sí, ya me llegó la notificación de que se está grabando. Buenas noches de nuevo. Agradezco la asistencia a esta clase. Esta clase es de las más sencillas que voy a dar. Sí. No sé si ustedes ya hicieron este examen o si lo van a hacer, pero bueno, o si lo van a hacer después de que veamos esta clase. Les platico un poco en los ejercicios de este examen. Lo que más se tiene que tener bien claro o claro son los conceptos de las fracciones o las operaciones con fracciones. En sí, los ejercicios, aunque está el banco de ejercicios, la mayoría solo pide que hagan algunas sumas, unas restas. Eso les van a dar, o la mayoría de los ejemplos son en relación a dineros, porque al fin y al cabo son problemas aritméticos de uso común, entonces ustedes ya saben cuánto ganan, cuánto tienen que pagar en fijos o cosas fijas y así. Entonces aquí lo más importante es que tengamos bien claros cómo se hacen lo de las fracciones, ¿sale? Es un examen muy sencillo, es un examen que les recomiendo, o bueno, a mi parecer, ustedes me pueden decir, sabe que a mí no se me hizo tan sencillo, o en un futuro me pueden mandar también un correo si en algo se atoraron, pero es como con mucha lógica o algo que ustedes cuando vean eso o vean sus problemas, pueden ir pensando en que ustedes tienen esa situación. Ok, yo tengo este dinero, le quito esto, me sobra esto, ¿cuánto es el porcentaje? Entonces, lo que me voy a basar ahorita es en fracciones, ¿ok? Vamos a recordar un poco el tipo de fracciones. Ya estamos en la universidad, sin embargo, a veces se nos olvidan porque en ocasiones no las usamos tan comúnmente, ¿sale? Bueno, aquí les puse esta pequeña imagen, deje que me cargue, de los tipos de fracciones. Están las fracciones propias, las fracciones impropias. Deje que no sé por qué no me está marcando la imagen, se me pierde, pero entonces me regreso. Las fracciones propias, el numerador, que es el número arriba, es menor que el denominador y entonces solo está o va a ser representado por un número entero. Si decimos de pasteles, un tercio de pastel, solo estamos hablando de un pastel, ¿sale? En las impropias, ya el número el numerador es mayor que el denominador. Entonces, en ese se requieren más de un entero. Si yo digo 5/4 de pastel, entonces ya es un pastel que lo dividí en 4 y va a ser otro pastel también dividido en 4 y solo voy a agarrar de ahí un entero. Entonces ese requiere más de un entero. Igual las fracciones mixtas van acompañadas normalmente de un entero y una fracción propia, que aquí una fracción propia o impropia. Este ejemplo les pone una impropia, pero normalmente en las... se me olvida que está batallando aquí el Zoom. En las mixtas, normalmente es un entero o más de un entero con una fracción propia, ¿ok? Las decimales, nosotros podemos cualquier número decimal manejarlo con fracciones como 1.5 o 1.005 o un punto, eso ya está en un entero, y las fracciones equivalentes, que es la ventaja de las fracciones. Nosotros podemos tener un número o una fracción y la podemos representar con diferentes números y es el mismo o es la misma cantidad. Normalmente, y hago mucho hincapié en esto de fracciones equivalentes porque cuando están haciendo su examen, a veces hacemos o no simplificamos nuestra fracción y la plataforma, las opciones, se las da ya simplificada o viceversa. Ustedes la simplificaron y no sé, por ejemplo, de este ejemplo a ustedes les salió 15 décimos y la plataforma les da como resultado 30 veinteavos. Entonces, si ustedes lo pasan a la calculadora, les va a dar la misma cantidad que si lo pasan o aunque se vean números distintos,
Es la misma fracción, solo representada de dos maneras diferentes. O en su defecto, si a nosotros nos salió el 15 décimos en su ejercicio, pero la plataforma les da de resultado 3 medios, entonces hay que simplificarla para que, para que no se me vayan a confundir, ¿sale? Hay ocasiones que me dicen mis alumnos, ¿sabe qué, maestra? Yo estuve haciendo, pero a mí me da este resultado, o a veces también se los ponen en fracciones mixtas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el 30, aquí el 30 20avos, ahorita lo vamos a trabajar, pero esto es equivalente a un entero 10/20 o en su defecto a un entero 1/2. Entonces, son fracciones equivalentes, pero a lo mejor a simple vista ustedes pueden pensar, estoy mal. A mí me dio 30 medios y entonces 30 medios no es lo mismo que un entero, un medio, a veces porque a veces al momento de que estás haciendo el examen puedes estar muy estresado de, ay, estoy haciendo un examen y esto me cuentan las actividades y bla, bla. Entonces, por eso voy a hacer mucho hincapié en esto, ¿sale? En las fracciones propias, como les comenté, el numerador es menor que el denominador. Esa va a ser la única condición, no vamos a poder simplificarlas. En las impropias, el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, en una fracción impropia la podemos manejar así como impropia o como fracción mixta. Para esto, la fracción mixta, les voy a recordar cómo es. Esta información ya se la subieron en la plataforma, pero a veces es como, a veces me dicen mis alumnos, es más pesado leer el puro PDF, entonces por eso ahorita lo voy a hacer aquí. Tenemos una fracción impropia, en el numerador tenemos 7, en el denominador tenemos 3. ¿Cómo vamos a pasar una fracción impropia a una fracción mixta? Cuando nosotros nos damos cuenta que el numerador es mayor que el denominador, podemos decir, ok, estamos en un caso de una fracción impropia, por lo tanto la puedo representar como fracciones mixta. ¿Qué tengo que hacer? Mi numerador lo tengo que dividir entre mi denominador. Una vez que yo haga la división, voy a checar cuál es mi residuo. Aquí, espero que no se me borre, aquí, este sí me respetó. Tenemos el 7 y el 3, entonces vamos a dividir 7 entre 3. Nosotros sabemos que 7 entre 3 son 2 enteros. Aquí no vamos a quererlo que sea en decimal, sino nada más lo vamos a ir representando. Entonces son 3 por 2 son 6. En las divisiones, 7 menos 6 me va a dar 1. Y entonces con estos datos de mi división, yo voy a poder armar mi fracción mixta. Los números enteros que quepan en mi división, esa va a ser mi parte entera de mi fracción. El residuo va a ser mi numerador de mi fracción, que sería el 1, que aquí tenemos, que nos sobró 1 de la operación. Y el dividendo va a ser 3. Si estábamos hablando que eran 7 tercios, todo se va a quedar en relación en tercios. Entonces, 7 tercios lo podemos representar como 2 enteros, 1 tercio. Igual, aquí podríamos poner, voy a hacer un zoom para poner otra operación. Por ejemplo, ahorita estamos 5 conectados, voy a poner 5 entre, y en total de la clase somos, 55, pero aquí no es una fracción propia. Perdón, es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, ¿sale? Entonces, este no va a ser un ejemplo que me pueda servir. Yo voy a poner, no sé, el 17 entre 5, ¿les parece? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer o voy a necesitar? Voy a dividir 17 entre 5, me cabe 3 veces, 3 por 5 son 15, menos 17 me van a sobrar 2. Por lo tanto, mi número o mi fracción, el número entero va a ser 5 enteros, ¿ok? Perdón,
son 3 enteros, porque el resultado aquí de los enteros son 3 enteros, y mi fracción propia será 2/5. Esto es lo mismo de impropia a mixta, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a armar? Como les había comentado, que los pongo aquí por colores, este 3 va a ser los números enteros, la parte entera de una fracción mixta, y el residuo va a ser mi numerador, y vamos a seguir en las mismas condiciones de mi parte de la fracción con el que dividimos, ¿sale? Entonces 17/5 lo podemos representar como 3 enteros 2/5. Aquí les puse otro ejemplo que fuera de 5 medios, perdón, 8/5, y entonces 8/5, si lo hacemos la misma división, nos sobran 3, hacemos 8 entre 5, cabe 1, es un entero, 1 de 5 para 8 son 3, y entonces va a ser un entero 3/5, ¿sale? Entonces ahí tenemos, recordemos que una fracción mixta es mixta porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria, ¿ok? Entonces, ese es el proceso para hacer de fracciones impropias a mixtas. También podemos hacer el caso contrario, de fracciones mixtas a fracciones impropias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos y queramos pasarlo impropio? Tenemos 2 enteros 5/7. Lo que vamos a resolver o lo que vamos a hacer primero es multiplicar el 2 por el denominador, o el número de enteros por el denominador de mi fracción, y le vamos a sumar el numerador de la parte de la fracción propia. Aquí les puse el procedimiento que me quedaría, y aquí unas flechas. Primero tenemos que hacer la flecha roja, que sería 2 por 7 son 14. Aquí les puse 2 por 7, 14. Y ahora le vamos a sumar lo que tenemos de la fracción propia, que sea 14 más 5, 19. Entonces, 2 enteros 5/7 lo vamos a poder representar como 19/7. ¿Ok? Y esta fracción ya es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, ¿ok? El de arriba es mayor que el denominador, por lo tanto se puede representar tanto en fracciones impropias como en fracciones mixtas. También algo que hay que recordar, porque en el examen les podrían decir, tengo 2,5 manzanas, por ejemplo. Entonces, si tenemos el 2,5 manzanas, al momento de que yo vaya a tener que hacer alguna operación, tengo que pasarla a impropia. Y entonces hago el proceso. 2 por 2 son 4, más 1 que me quedaba acá del numerador. Entonces, más 1 y siempre vamos a tener el mismo denominador que teníamos. En este caso son medios, entonces voy a tener medios. Y entonces, 2 enteros, 1 medio, estamos hablando que equivale a 5 medios. ¿Ok? Y entonces ahí lo vamos, o tenemos que prestar atención en los datos que nos marca el examen. En sí dice 5 manzanas y 1/3 o algo así, entonces hay que pasarlas a impropias si las opciones de las respuestas las manejan de esa manera, ¿ok? ¿Qué es otra cosa importante para las sumas y las restas de fracciones? Hay que recordar que una suma de fracciones se puede sumar tal cual los numeradores solo si tienen los mismos denominadores. Es decir, si nosotros tenemos 2 pasteles y los dos los hemos sacado 8 rebanadas de cada uno, sí los podemos juntar y decir, ok, nos sobraron 10 rebanadas.
Pero si a uno lo dividí entre 4 solamente, un pastel, y al otro pastel lo dividí entre 8, entonces yo para saber cuántas rebanadas tengo en total, tengo que dividirlos o partir las rebanadas del mismo tamaño. Y es por eso que aquí les voy a recordar que las sumas y las restas de fracciones son dependiendo de el tipo de denominador, o hay que tener mucho cuidado en identificar si son del mismo denominador. Aquí les puse A más B, perdón, A sobre C más B sobre C. Como estos son iguales, entonces yo hago mi suma directo, A más B, y mi denominador, no me olvido de mi denominador, que sería C. Dando aquí un ejemplo para que no se quede en puras, eh, en puras letras, porque a veces me comentan que les es más complicado identificarlos en letras. Podríamos decir 7 quintos más 3 quintos, ok. Como los dos denominadores son iguales, entonces el denominador se queda tal cual. Un error muy común que luego lo suman y me dicen 10. Entonces, no, el denominador se queda igual y los numeradores, como tienen el mismo denominador, sí se suman directo. Entonces aquí le puedo poner 7 más 3 o en su defecto 10 quintos. Aquí 10 quintos, si nosotros dividimos 10 entre 5, nos puede dar entero. Y de hecho, lo podemos dejar como 10 quintos o como un 2. Que eso es al fin y al cabo simplificación. Como hace rato que decíamos de equivalencias, esto también es equivalente. ¿Ok? Cuando hacemos la resta es el mismo proceso. Aquí voy a poner algo que no, por ejemplo, un 16 séptimos más 10 séptimos, o aquí menos porque vamos a hacer como un ejemplo a la resta. Como tienen el mismo denominador, no hay ningún problema, se queda en 7, 16 menos 10 me da 6, entonces serían 6 séptimos el resultado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos el mismo denominador? Cuando no tenemos el mismo denominador, podemos buscar el mínimo común múltiplo o en su efecto podemos multiplicar los denominadores y luego hacer el proceso de división entre cada una, o si solo son dos fracciones, pueden utilizar esta pequeña fórmula. En algún momento ya vi en un video en Facebook que creo que le llamaban el método como de la mariposa, que decían, ok, multiplican, si no son los mismos denominadores, multiplican los dos denominadores y lo dejan el denominador. Y si hacen esa multiplicación, tienen que multiplicar el B por el D y el B por el C, que al fin y al cabo aquí está el B por el C y el AD. Y como aquí se estaban sumando, se pone el más. Otra manera de verlo es, ok, ustedes multiplican el denominador y pueden resolverlo. Esta multiplicación lo dividen entre este valor, y si a ustedes a BD lo dividen entre B, se van a ver, aquí lo voy a poner, BD entre B, las B se van y solo me va a quedar la D. Y entonces el resultado lo tengo que multiplicar por esta fracción. Entonces sería AD, o es por eso que me sale aquí el AD. Y si nosotros tenemos el BD entre la D, otra vez este D con esta D se me están haciendo 1 y me queda B. Y entonces a B la voy a multiplicar por el C. Y es por eso que aquí me aparece BC, ¿ok? Si esto les genera un poco de duda, ahorita los voy a hacer, o voy a poner aquí un ejemplo ya con números y voy a ir explicando paso a paso
para que recuerden cómo se hacían estas multiplicaciones. No sé, por ejemplo, vamos a poner un 5 séptimos más, ¿qué número? 9 quintos. Y entonces, cuando no vemos fácilmente el mínimo común o no se quiere meter al mínimo común múltiplo, multiplicamos los dos denominadores. Y la multiplicación de estos dos denominadores me quedaría 35. Que me quedaría 7 por 5 son 35. Y entonces, si no quieren seguir la reglita, lo que se hace es... perdón. Se me olvidó cambiarle aquí el lápiz. 35 entre 7, 35 entre 7 son 5. Por 5, por este 5, entonces van a ser 25. El signo que tenemos es una suma y ahora, borro esto para que nos... Vamos a hacer el mismo proceso con la otra fracción. Perdón. 35 entre 5 van a ser 7. 7 por 9 son 63. Ahora sí, lo que yo decía hace rato de que dividíamos el pastel o los pasteles y entonces teníamos que saber cuántas rebanadas quedaban. Ahora las tendríamos que hacer rebanadas más chiquititas para poder identificar cuánto es lo que nos sobra. Ahora sí, sumamos, el denominador nos va a seguir dando de 35 y aquí me quedaría 5 y 3 son 8 y 8, aquí son 88, ¿sale? Entonces, 88 sobre 35 sería nuestro valor de nuestra suma de estas dos, que nos da lo mismo si seguimos esta formulita. A por D, si ubicamos aquí, A valía 5. A valía 5. Ay, se me olvidó aquí. No me estaba. A valía 5. D valía 5 y por eso 5 por 5 nos dio este 25 que tenemos aquí. B valía 7. C valía 9. Y B por C, 9 por 7 son 63 y aquí por eso pusimos el 63. Entonces, pueden aprenderse esa formulita o pueden aprender ya de la forma general en cómo se hacen las sumas cuando no tenemos los diferentes términos, ¿ok? Perdón, cuando tenemos diferentes denominadores. Eso era como la parte de teoría que quería dejar muy clara, ¿sale? Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado a leer las instrucciones en qué es lo que nos pide. Si nos pide cuánto hace falta de esta operación, entonces tenemos que poner o tenemos que imaginar que todo nuestra unidad, y ahorita voy a ser más específica en algo, tenemos que hacer 1 menos lo que nos pidan que haga falta, ¿sale? Entonces, ahorita les puse aquí para pasar fracciones mixtas a impropias o viceversa. Entonces, ahorita vamos a repasar cuánto nos da esta fracción. Si tenemos 115 entre 4, lo primero que tenemos que hacer es la división. ¿Y cuántas veces cabe el 4 en el 11? Pues cabe 2 veces, 3 no alcanza, porque 3 por 4 son 12, entonces nos sobran 3 y aquí el 5. Bajamos el 5, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 35? Pues nos caben 8 veces, 8 por 4 son 32 y 32 para 35 son 3. Entonces, con esta operación nosotros vamos a determinar cuál es la parte entera. La parte entera son 28, entonces tendremos 28 y mi fracción me queda
primero vamos a anotar en el numerador el residuo, entonces sería 3 entre el dividendo que había sido 4. Entonces, esta es la representación de mixta, ¿ok? Si por alguna razón dicen, ok, ¿cómo yo puedo estar segura que esta fracción es correcta? Podemos hacer la opción al contrario, que era multiplicarlo y sumarlo. Entonces, podemos multiplicar 28, y cambio el color, 28 por 4. 4 por 8 son 32, llevamos 3 y 8 más 3 son 11. Aquí tenemos 112 más 3 y entonces tenemos nuestros 115 cuartos, que era la operación que aquí nos solicitaban, o podemos corroborar que llegamos al mismo resultado, ¿ok? Eso nada más como para corroborar que sí estemos bien. Al igual, ahora tenemos una fracción mixta, la pasamos impropia, me quedaría, recuerden el proceso, es los enteros multiplicados por el denominador. En este caso sería 5 por 20, son 100, más el numerador que aquí nos quedaba, entonces más 3 entre el denominador que tenemos. Entonces, la representación van a ser 103 veinteavos, ¿ok? O es la misma fracción. Si queremos corroborarlo, podemos hacer la misma operación, dividir ese número entre 20 y representarlo como una fracción mixta para corroborar que sea el ejercicio solicitado. Esa es la ventaja de las fracciones. ¿Qué otra cosa ustedes pueden hacer? Digo yo porque estoy acostumbrada o trato de que mis alumnos no utilicen la calculadora, pero ustedes cuando quieran saber si se representa igual, pueden verlo en decimal y ustedes poner 115 entre 4 y ya les aparecerá la fracción, más bien el dato en decimal, y luego el 28 3 o cuartos y lo ponen en decimal y también les va a aparecer. Hay en la calculadora una tecla que en la mayoría de las calculadoras es con la tecla second o con la tecla shift, y hay una tecla que aparece de esta manera: A, B, C, y con amarillo, que así es la tecla, esa lo da en fracciones mixtas, y para fracciones impropias, normalmente aquí aparece B sobre C. Y con esta es cuando le tienes que poner la second o la tecla de second o la tecla de shift. ¿Sale? Ahí nada más les dejo ese comentario por si ustedes también lo quisieran hacer o lo quisieran utilizar. Aquí tenemos esta operación que también la tenemos que pasar a fracciones mixtas. Aquí podríamos ver que es un poquito más fácil. Nosotros sabemos 17 entre 4, los números enteros son 4, por 4 por 4 son 16, entonces ¿cuántos me hacen falta? 1 para tener los 17, y puedo poner el 4 en el denominador. O si me brinqué muchos pasos, pues recuerden que es 17 entre 4. Que no me estaba detectando bien el lápiz. Y nos sobraba una y por eso salió el 4 enteros, un cuarto. Para aquí tener esta mixta sería 3 por 15, que son 45 más 4, 49 quinceavos, que sería la representación. Eso nada más es ahorita que estuvimos viendo o repasando esto. Voy a hacer unas fracciones, voy a hacer estas operaciones, una suma de dos fracciones con diferente denominador, pero también vamos a recordar aquí la operación de un número entero entre una fracción, ¿ok? Y para que eso ustedes lo vayan manejando, lo que yo les decía, si yo quiero saber cuánto me sobra de algo,
que ya me comí o ya me gasté, entonces tengo que hacer esta resta de 1 menos la cantidad. Yo podría decir que mi tanque, que ya me gasté de mi tanque de gasolina 5/12, por dar un ejemplo. ¿Cuánta gasolina me sobra? Entonces tengo que mi tanque de gasolina, que me representa una unidad, restarle lo que ya me gasté de 5/12. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más era para que identificaran. Posteriormente voy a hacer otras operaciones ya con 2 o 3 fracciones para que vayan tomando como la práctica, ¿sale? Entonces, aquí tenemos esas 2 fracciones. Estas 2 fracciones tienen diferente denominador, el 2 y el 5, por lo tanto, no puedo hacer la suma directo, no puedo decir que son 17 en el numerador. Recuerden que tengo que hacer como el proceso del cruce. 5 por 2 son 10. Ahora, 10 entre 2 son 5 y 5 por 13 son 65, ¿cierto? 3 por 5, 15, llevamos unas, 5 por 1, 5 y 65. Ahora hago el proceso del 10 entre 5 son 2, por 4 son 8. Entonces, más 8. Igual, si todavía no o no me entendieron a esta parte de multiplicarlo y dividirlo, pueden irse directamente a la formulita y con nuestra formulita determinarlo y hacer las multiplicaciones como en el cruce que les comenté de 3. Ay, se me apagó el lápiz. 13 por 5 que me dio el 65 y 2 por 4 que me dio el 8. ¿Ok? Ya lo resuelvo. Esto me da 73 décimos. 8 y 5 eran 13, llevamos 1 y el 6 y el... Entonces, aquí no lo podemos simplificar. Aquí no puedo, espero que alguna de mis operaciones sí las podamos simplificar para también dar aquí las equivalencias. Cuando tenemos de dividendo 10, solo puede tener mitad o quinta. Y como el 73, el 3 es número impar, no tiene mitad, y el 73 no es término o no es múltiplo de un 5, por lo tanto no lo podemos simplificar, ¿sale? ¿Qué pasa cuando tenemos un entero y una fracción? Podemos hacer o podemos representar ese entero como una fracción. Si yo les estoy diciendo que, no sé, por ejemplo, tenemos aquí esta fracción está de denominador el 12, entonces yo puedo representar este 1 como 12 entre 12. Y 12 entre 12 estamos de acuerdo que es un 1. Y entonces siempre que tengan el 1, lo pueden hacer de esta manera, ¿ok? ¿Cuál es otra manera para resolverlo? Otra manera para saber es, ok, yo checo cuál es mi denominador es 12 y recordamos que todo número entero está siendo dividido entre 1, pero en las matemáticas el 1 del denominador no nos afecta. Entonces, o más bien como que en matemáticas podríamos decir que el 1 no lo podemos directamente, existe, pero como lo hacemos invisible. Entonces, 12 entre 1 son 12. Por 1, 12. ¿Sale? Igual el mismo proceso que habíamos hecho. Nada más recordando que cualquier número entero puede tener de denominador un número 1, ¿sale? Y ahorita voy a hacer mucho hincapié en eso que sea de denominador, porque no es lo mismo si ustedes me lo ponen en la parte de arriba, si no es el entero, no es un 1, ¿ok? Entonces, 12 menos 5, y aquí me quedaría 7/12. Lo que yo les decía, por ejemplo, si tenemos 8 enteros, esto es equivalente a poner 8 entre 1, ¿ok? No hay ningún problema si lo queremos ver como fracción, pero 8 enteros es diferente a poner 1 sobre 8, por eso les digo, eso sí, esto está mal
y esto está correcto, ¿sale? El 1 siempre va a ir de denominador. Nada más para que no lo vayamos a confundir. Siempre que quieran hacer un entero, una fracción, le podemos poner un 1 al denominador, pero no al numerador, porque si no, eso sí está mal. Aquí por eso le puse el diferente, que es el igual con una tachita, y aquí les puse la tachita, ¿sale? Vamos a hacer aquí, podemos hacer una suma, tenemos un entero y tenemos dos fracciones. Una se le va a restar, una se le va a sumar. Sin embargo, estas dos fracciones no tienen el mismo denominador. Hay que buscar un número en el que coincida o podemos aplicar lo que ya hicimos de haber agrupado dos, haciéndolo de la multiplicación y al final restamos, ¿ok? A ver, ustedes díganme, ¿todo lo hago en una fracción o lo agrupamos y al final lo restamos, el resultado que nos dé, se lo restamos al 5? ¿Cómo les gustaría que lo hiciéramos? Bueno, no se preocupen. Voy a hacerlo todo porque creo que no. Lo voy a hacer todo junto y si en algo o por tiempos, creo que esto todo en uno, me parece. Ay, porque todavía tengo otros ejercicios y, exacto, tengo otros dos. Entonces, vamos a hacerlo todo en uno. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Como tenemos solo dos denominadores, perdón, dos denominadores y un entero, podemos aplicar lo mismo de multiplicarlos y decir, ok, 4 por 3 son 12. Entonces, 4 por 3 van a ser 12. Vamos a recordar que este 5 enteros puede tener un 1 de denominador. Y entonces, perdón, dije 12 y escribí 15. 12, ¿vale? Y entonces aquí vamos a tener un 1 en mi entero. 12 entre 1 son 12. Por 5, 12 por 5 son 60. ¿Ok? ¿Qué signo tengo aquí? Un menos, por lo tanto aquí voy a tener un menos. Ahora voy a hacer el proceso. 12 entre 4 van a ser 3. Por 3, 9. Y aquí tengo un más, entonces voy a poner acá el más. Y voy a hacer el mismo proceso. 12 entre 3 son 4. 4 por 2 son 8. Y entonces yo aquí ya puedo hacer la resta. 68 menos 9 me daría 59 doceavos. ¿Sale? Una regla para saber si tienen tercia es sumar los datos o sumar los dígitos, en este caso el 9 y el 5. Si los sumamos, Disculpe, ¿hay algún error? Díganme. ¿No? ¿Alguna duda, Milagros? Sí. Es 60, pero a ver, aquí agrupé, a lo mejor no. Lo que yo hice fue sumar primero este con este, 68, y al resultado le resté 9. O es lo mismo agrupar 60 menos 9, que sería 51, más 8, 59. ¿Quedó claro, Milagros? Sí, perfecto. Ok. Así, cuando tengan alguna duda, siéntense con toda la confianza para que no la vayan a arrastrar. Entonces, podemos agrupar, yo normalmente agrupo como los positivos y luego hago la resta, o dependiendo de los números, a veces los voy haciendo dependiendo de cómo me vaya saliendo. ¿Sale? Y ahí ya se queda. Ah, les comentaba, el 12 puede tener cuarta o puede tener tercia. Entonces,
¿cómo puedo saber si el 59 tiene tercia? Yo sumo el 5 más el 9 y eso me da 14. Y si el 14 fuera un múltiplo del 3, tendría tercia. En este caso, 14 no es múltiplo de 3, por lo tanto, no tiene tercia y no tiene cuarta porque el 59 es un número impar, ¿sale? Entonces, ahí se queda mi resultado, ya no lo puedo simplificar más. En este caso, vamos a tener tres fracciones. Tenemos sobre séptimos, sobre 14 y sobre 21. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Si los tres dígitos son múltiplos, siempre nos vamos a quedar con el mayor si se puede dividir entre ellos. ¿Ok? Si no, tendremos que sacar mínimo común múltiplo o hacer el desglose para identificar cuál número podemos utilizar, ¿sale? En este caso, si yo, estos sí son múltiplos, ¿estamos de acuerdo? 7, el 14 y el 21 son múltiplos, pero si yo me quedo con el 21, 21 entre 7 sí me da entero, sin embargo, 21 entre 14 no me da entero, por lo tanto, no puedo utilizar ese denominador. Yo puedo Ustedes pueden utilizar el mínimo común múltiplo o podemos identificar estas fracciones y poner, ok, aquí lo podemos dejar como 3 séptimos, el siguiente como 3 y el 14 viene dado de una multiplicación de un 2 por un 7. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un puntito del por. 2 por 7 son 14, ¿sale? Y aquí el 2 o el 7 viene de una multiplicación, el 21 viene de una multiplicación de un 7 por un 3. Entonces, ¿yo cómo puedo determinar cuál es el número para no tener que multiplicar 7 por 14 por 21, que es una manera correcta, como lo habíamos hecho, 7 por 14 por 21, pero me va a dar un número muy grande. Entonces, si yo lo desgloso, yo puedo dejar aquí que sea un 7 por 6, porque aquí tengo este 2 o por este 2 y por este 3, y yo hago esta multiplicación. 7 por 6 son 42. ¿Ok? Ahora sí, si al mi 42 lo divido entre 7, me va a dar entero. Si el 42 lo divido entre 14, me va a dar entero. Y si el 42 lo divido entre el 21, me va a dar entero. ¿Cuál otro podría ser? Sería que multiplicaran 7 por 14 por 21. Si ahí tienen una calculadora a la mano, díganme cuál es el resultado que también podría ser válido. Y en su defecto, ahorita aquí el 7 por 14, perdón, 7 por 2 por 3, que sería 7 por 2, 7 por 6, me daría el 42, va a ser mi denominador, el más pequeño que yo puedo ahorita utilizar para hacer mi operación, ¿sale? ¿Qué vamos a pasar con este 7 por 14? Perdón, este 42. Al 42, si lo divido, vamos a hacer el mismo proceso. Este 42 entre 7 va a ser 6. 6 por 3, vamos a poner aquí el 18. ¿Ok? Disculpen mis números que están medios feos. 18. Y este 42 como que no se aprecia bien que son 42. Ahí está. Ese fue aplicando la primera fracción. Si nosotros multiplicamos o dividimos el 42, antes de que se me olvide, 42 entre 14, ese 42 sabemos que viene de un 7 por 2 por 6, entre 2 por 7, con este se me va y me queda 3, o ustedes pueden recordar que si al 42 lo dividen entre 14, les va a dar un 3. Por 3, 9. ¿Por qué por 3? Por este. Más 9.
Y ahora 42 entre 21, que sería la última parte que aquí me hace falta. 42 entre 21. 42 entre 21 son 2, por 2 son 4. Entonces, más 4. Y aquí ya agrupamos. Si a 18 le sumamos 9, son 27, más 4, 31. 31 sobre 42. Y este es mi resultado de esa operación. Y ahí utilizamos como el mínimo común múltiplo, o nosotros podríamos haber utilizado, si ustedes multiplicaban el 7 por el 14 por el 21, va a ser un número muy grande, pero dividido entre el 14, les iba a dar un número grande, y luego por el 3 les iba a dar un número grande. Pero ese número, al momento o al final, lo íbamos a poder dividir o simplificar a que nos quedara en 31 sobre 42. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí también tenemos 3 fracciones. Estas fracciones tenemos denominadores diferentes, 2, 4 y 8. ¿Ok? En este caso también son múltiplos. Vamos a identificar cuál es el más grande y vamos a corroborar si la división sí nos da números enteros. Si nos da números enteros, nos quedamos con ese denominador. Entonces, de aquí, mi denominador mayor es 8. ¿Estamos de acuerdo? 8 entre 4 es entero, sí. 8 entre 2 nos da 4, que sí es entero. 8 entre 4 nos da 2, que sí es entero. Y 8 entre 8 nos da 1. Por lo tanto, yo sí me puedo quedar con este 8 de denominador. Vamos a hacer el mismo proceso. 8 entre 2 son 4, por 3 van a ser 12. 8 entre 4 son 2. Aquí tenemos un más. 8 entre 4 son 2 por 5, son 10. Y 8 entre 8 es 1 por menos 1, o el 1. Entonces, 22 menos 1 sería 21 octavos. ¿Ok? Y ya aquí por último, esta operación en la que creo que sí es la última, y creo que vamos bien en tiempo. Sí, es la última que tengo planeada. Es otra resta, o es otra operación donde primero tendríamos que sumar y luego le tendríamos que restar. Aquí hay de 2 opciones. Pueden hacer primero la fracción, o hacer esta operación con fracciones y después restarla, o pueden aplicar las leyes de los signos. La siguiente semana, en el video que les voy a subir de términos semejantes, abordo más lo de las leyes de los signos y lo de estos paréntesis, ¿sale? Entonces, esa operación da lo mismo a tener 1 menos 4 quinceavos menos 5 doceavos menos 3 sobre 20, ¿ok? Cualquiera de las dos operaciones es correcta, o si no le quieren cambiar aquí los signos, podemos hacer esta fracción, y una vez que tengamos ese resultado, se lo restamos o hacemos la resta final, ¿sale? Entonces, ¿cuál quieren que haga, la primera o la segunda? A ver si me contestas, y si no, ya le sigo. La otra vez creo que la hicimos completa. Lo voy a hacer por partes. La primera, perfecto, Mariana. Entonces vamos a hacer, sí, que era lo que hace rato que sí lo habíamos hecho directa, y ahora lo vamos a hacer por partes. Aquí tenemos el 15, el 12 y el 20. Tenemos que buscar un número en el que
ese número, si sea divisible o dividido entre estos números, nos dé entero. Esa es nuestra condición. Yo no puedo decir que me quedo con el mayor como hace rato, que yo les decía, nos quedamos con el 8. No podemos hacer eso porque aquí el mayor sería 20. 20 entre 5, entre 15 no me va a dar entero, ni 20 entre 12 va a dar entero. Pero yo viendo aquí los números, puedo determinar que va a ser el 60 o que lo podemos desglosar como hace rato. Aquí este 4 entre 15 viene dado de un 3 por 5. Este es un 5. El 5 sobre 12, el 12 viene dado de un 6 por un 2. Y el 20 viene, es más 3 sobre 20. El 20 viene de un 10 por un 2. Entonces solo voy a poner los números que me aparecen aquí sin repetir, y este 10 aquí lo puedo desglosar, que también el 20 puede ser de un 5 por un 4, o de la manera más sencilla o más desglosada de un 20 sería un 2 por un 2 por un 5. 2 por 2 son 4, estos son pors, ¿ok? 4 por 5 son 20, y entonces aquí escribo, y este venía de un 3 por 2, puede ser un 4 por un 5 por un 3. Aquí vamos a desglosar este 6 por 2 a que me aparezca como 4 por 3, para que 4 por 3. Y aquí también lo voy a poner aquí como un 4 por 5 para que alcancen 4 por 5. Entonces, si yo pongo una vez los números que no se repiten, aquí me quedaría 3 por 4 por 5. ¿Ok? Entonces, mi denominador aquí que yo voy a utilizar sería 20 por 3, 60. Y entonces ya estoy segura que todos se van a poder, si yo utilizo el 60 me va a dar entero. 60 entre 15 si es entero, 60 entre 12 si es entero, y 60 entre 20 si es entero. Entonces es el denominador que yo voy a usar. ¿Ok? Una vez que tenemos ya determinado cuál es nuestro denominador, lo podemos hacer. 60 entre 15 son 4. Por 4, 16. ¿Vale? $60 entre 12 son 5. Por 5, 25. 60 entre 20 son 3. Por 3, 9. Entonces aquí ya sumo. Y 9 más 5 son 14, más 6 son 20, llevamos 2, 2 y 1, 3 y 1, 60. 50 sobre 60, le puedo sacar décima, ambos los puedo dividir entre 10, el 50 entre 10 me da 5, el 60 entre 10 me da 6, y entonces aquí vamos a tener una equivalencia. Tenemos 5 sextos. Esas dos fracciones son correctas. ¿Cuál me va? Yo no he terminado porque recuerden que primero agrupamos, o esto es el resultado de la operación antes de la resta, y entonces puedo hacer cualquiera de las dos. El de 1 menos 50 es 1 sobre un entero, perdón. Ahora sí voy a hacer la total. 1 menos 50 sobre 60, o en su defecto 1 menos 5 sextos.
Si hacemos el mismo proceso, les decía que este entero puede tener un 1 en el denominador, entonces 60 entre 1, 60 por 1, 60 menos 50, y esto es igual a 10 sobre 60, que le podemos sacar décima y me va a dar un sexto, o en su defecto tenemos 1 menos 5 sextos, dejamos el 6, el entero está 6 sobre 6 menos 5 y esto me da un sexto. Y entonces el resultado de esa operación es un sexto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, los escucho. Si algo no les quedó claro. Ay, mira si terminé en tiempo. Si quisieran esta clase, tanto el video como el archivo que estuve utilizando, el día de mañana mándenme un correo y yo con gusto les mando ya el archivo de este archivo que estuve utilizando, el PDF de este archivo, y les comparto el video, ya la liga del video en YouTube, y la pueden ver las veces que sean para que si alguna duda les quedó. De todos modos, aquí los escucho, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? De mi parte, ninguna, maestra. Sí, Leonardo, ok, perfecto. Ninguna, Milagros, muy bien. Isela, Mariana, ¿alguna duda que tengan? Ninguna, ok. Les agradezco mucho. A ver, alguien más me contestó. Veo aquí cómo está el chat. Mariana, ninguna. Ok, pues les agradezco mucho su asistencia. Fueron poquitos, eran 55. Les pido que vayan checando los cronogramas y sí, yo nada más, sí voy a subir el video y lo pueden ver. Si les surge una duda al momento de ver el video, también me pueden volver a mandar un correo y yo con gusto lo aclaro. Si aquí por alguna razón tuve un error, también díganme y yo les aclaro, y a veces entre mis números y que cambie una cosa, puede que también haya tenido un error. Espero que con esto les ayude para que en su examen les vaya bien. Como les comentaba, en el examen no les puse ahorita como tantos ejemplos o como los problemas, porque la verdad el examen viene de cuestiones de dinero, vienen cuestiones de relativamente fácil, pero lo más importante es que sepan hacer estas operaciones para que lleguen a los resultados correctos. Que tengan una excelente noche. Si tienen alguna duda, aquí me quedo. Y si no, mándenme, si quieren el correo, mándenme mañana un mail y yo les subo el link. Y ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar y yo estoy para apoyarlos. Que pasen buenas noches. Si ya no tienen dudas, pueden ir desconectando. Hasta luego. Bonita noche. Cuídense mucho.